encontramos Rutas Culinarias. El día de hoy se encuentra en el refugio de Mama Inés. Estoy acá con nuestra carismática Nalinda Negra. Feliz siempre ella nos recibe acá en el refugio de Mama Inés. Mama Inés, quiero que nos comentes. Yo veo muchas fotos acá en tu local, en tu restaurante, y quisiera que nos comentes para todos nuestros amigos televidentes de Rutas Culinarias. ¿Qué tal si nos acompañan? Nos vamos por ahí para que nos comentes un poquito de las fotos. A ver. Vamos por aquí, vamos a siguiendo a Mama Inés para que nos vaya comentando las fotos. A ver, mamá, acá veo una foto grande que parece una gigantografía. Así es. A ver, ¿esa foto dónde es? Veo una carapulcra gigante. Esa foto es el año pasado cuando hice la última carapulcra. Ya. La última carapulcra chinchana con sopa seca más grande del Perú. La más grande del Perú. ¿Cuánto kilo de fideo utilizaste ahí, por ejemplo? Utilizamos 240 kilos de fideo. 240 kilos de fideo para la sopa seca. ¿Y para la carapulcra? 550 kilos de papa. Casi, 550. 55 kilos de maní. Ya, 55. Vamos. 25 kilos de ají. Wow, ¿qué más? 50 kilos de carne. Al final le puse 40 porque mucha carne se da. A ver, es muy económico por lo que ya. Mamá, después acá veo otra foto que estás como reina. ¿Esa foto cuántos años tiene? Ya, en esa foto es del 2005. ¿Es del 2005? Cuando fui la señora Carnaval Negro. Mira, ¿y la señorita que te acompaña quién es? Allá es una chica, Villa, se apellido. Es tu sobrina, por lo que veo. ¿O no? También, sí. Ah, también. Acá todo queda en familia. Acá todo. Ya. Acá también tengo un reconocimiento de Sabia Perú. Ya. Tengo diferentes de verano negro. Verano negro. Acá está el certificado también de estudio de mi hijo Jason. Ese de Jason. Jason, ¿dónde se encuentra en este momento? En este momento está en Chile, en Antofagasta. Ya. Y está... ¿Tiene su propio negocio ya o trabaja para...? Sí, bien, o sea, ahorita quien está viendo el negocio, un pequeño negocio que ellos han puesto, ya. Él y mi nuera, es una sanguchería. Ya, pero ahí ya van ahí combinando la cocina peruana, por supuesto, ¿no? Así es, ya están combinando porque ya tienen lo que es pollada limeña, anticuchos, qué bueno, ceviche peruano, sándwich peruanos y chilenos. Tú sabes que yo estaba en Chile y la comida peruana pues en Chile es un boom. No solamente en Chile, bueno, ahorita estamos en todo el mundo, ¿no? Así es. En todo el mundo. Y hablando de eso, nos vamos, ¿no? Vamos a Estados Unidos con la mamá. Estamos yendo en junio a New York a participar en un festival gastronómico allá, a representar a Perú. Y por supuesto yo orgullosísimo de estar con la mamá allá representando a nuestro Perú en New York para toda la gente, para toda la colonia peruana allá en Estados Unidos, ¿no? Y yo feliz de ir con mi profesor. Por supuesto, mamá. Acá veo uno que dice Mistura 2009, que estás con Gastón Acurio. El primer año que fui a Mistura. El primer año que fuiste a... Y gracias a Dios me fue muy bien. Ya. Y acá, esta foto. Con mi tío Pedro Pablo León Chava, más conocido en Chile como Japón. Uno de los grandes artistas que tocan castañuela en Chile. Ah, mira, qué bueno. Acá también tengo un reconocimiento del Ejército del Perú. O sea, que muchos reconocimientos, la mamá. De 2013. Esta es la Yunza. La mamá famosísima acá por organizar la Yunza. Hace poco has organizado la Yunza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De febrero. Muy bien, gracias a Dios. O sea, que estamos con platita. No, mejor no digan nada. Van a empezar a extorsionar. Ya no hay. Por si acaso, ya no hay plata. Mamá, ahí estás. Ahí te veo en una foto que tienes. Mira. Acá tenía 16 años. 16 añitos. Ahí todavía estás solterita, ¿no? Ahí estaba soltera. Estás soltera. Recién era enamorada de Papito. Mira. Acá estoy con Papito. Ahí está con Papito. En este periodo que soy mira, Papito se parece a Oscar de León ahí. Ahí también veo una nota que te han hecho en un periódico. La carapulcra más grande. El año pasado, la carapulcra más grande del Perú. Ajá. Del correo de Ica. Ya, ahí veo otra foto. Mama Inés a los 13 años. Mira, a los 13 años. A los 13 años. A ese cuerpito lo quisiera ahora. No, pero ahí está, mi mamá. Mama Inés, mira, Miguelito, si le puedes enfocar, Mama Inés a los 13 años, mira. Pero parece que tuviera 18. No. Ahí todavía no estabas con el Papito, ¿no? No, tenía 13 años. Quién sabe, ¿no? De repente ha sido tu amor platónico. A ver, acá, mamá, a ver.
Ahí también tenemos. También otro reconocimiento. Ya. Tengo tanto reconocimiento. Acá veo unas fotos también. Acá veo una foto que esta foto la veo también que ya tiene mucho tiempo. Esta foto cuando recién me inicié en el año 97. Ya. Este era mi local que tenía en el centro, en Chincha, en Girón Santo Domingo. Tenías un negocio también en Chincha. Cuando recién me inicié en el año 97. Entonces acá, mira que está Sopa Seca, mira Chibolín. Ahí está Sopa Seca, mi alumno. Sí, y hablando de Sopa Seca, un saludo para Sopa Seca. ¿Qué pasa? Que no se va a la escuela. Y esta foto es cuando yo, pero ni pensaba tener restaurante, que yo era cocinera en un restaurante que se llamaba El Chelos en la plaza de mira. Entonces acá me tomé como el mozo. Ahí tienes una foto, y mira. Qué increíble, de verdad que fotos que nos traen muchísimos recuerdos, ¿no? Indudablemente. Acá veo una foto que estás en la pantalla de televisión. ¿Quién te la tomó esa foto? Una amiga de mi hermana y me la envió con Cecilia Barraza. Fue en el año 2000. Con Cecilia Barraza, veo una foto ahí. Mediodía criollo. Y acá cuando yo me vine acá a mi casa cuando recién me volví a iniciar en el año 2000, que me compré un carrito sanguichero. ¿Empezaste con también vendiste sándwiches? Sí, acá en los días domingos, en la noche vendí. La mamá realmente es yo admirable. Antes he hecho pollada, chicharronada, carapucada, mucho antes de tener restaurante. La verdad que la mamá es un ejemplo, ejemplo para todas las personas que dicen que no hay trabajo, pero en realidad trabajo hay. El trabajo hay que hacerlo uno mismo, ¿no es cierto? Hay que buscarlo. Sí, así es. Hay que nosotros mismos. Tú sabes que mamá, yo también vine a Chincha con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Tú sabes, muy bien, sabes cómo es la historia, cómo empezó la Escuela de Gastronomía Leoné Gourmet, ¿no? A ver, he visto una foto por aquí con Melcochita. A ver, mamá. A ver, coméntanos un poquito esta foto. Acá. Allá, cuando fue la Yunza 2012. Acá veo una foto con Melcochita. Fue la Yunza 2012. 2012. Ajá. Acá es el gran Yunzada. Sí. Es que tantas fotos. Muchos recuerdos. Mis nietas. Ahí esas son tus nietas. Del año pasado. Pero hoy día no vas a bailar algo, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro. Acá tengo mi Señor de los Milagros. Acá está el Señor de los Milagros. Ya. Ajá. Ya, y con esto, de verdad que mamá te felicito, tienes un local muy bonito, amplio, ¿no? Y para venir a pasar en familia. ¿Qué le puedes decir a todos nuestros amigos televidentes? Tú sabes que no solamente nos ven acá en Chincha, sino nos ven a través de las redes sociales a nivel mundial, ¿no? ¿Qué le puedes decir a todos nuestros amigos televidentes que están en Lima, que están en otros países? ¿Qué le puedes decir? ¿Cómo le haces la invitación para que vengan acá a degustar los deliciosos platos, nuestra cocina peruana, acá en el refugio de Mama Inés? Bueno, los invito a toda la gente del Perú y del mundo, porque yo sé que esto va a llegar a sí, todo el mundo. De que cuando visiten a Chincha, vengan al refugio de Mama Inés. Yo estoy de la Panamericana a 5 kilómetros, 1 kilómetro antes de llegar al Carmen, a la mano izquierda. El refugio de Mama Inés los espera con los brazos abiertos, ¿no? Y con el calor de siempre y la sazón. Y la buena sazón de esta linda morena, que es orgullo de nuestro Perú. De verdad. Bueno, mamá, vamos a una pausa comercial. Vamos a una brevísima pausa comercial y ya retornamos aquí en Rutas Culinarias.